Buenas noches de nuevo, segunda parte de nuestro programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros en esta segunda parte a Guillermo Boto, él muy conocido en la ciudad, no le hace falta ninguna presentación, ha sido médico toda su vida hasta que se jubiló, fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, de urbanismo, entre otras muchísimas cosas, pero hoy lo traemos aquí un poco en calidad de aficionado a los toros, al flamenco y sobre todo persona que investiga, que ha estudiado el tema de toros, el tema de flamenco, y te agradecemos mucho la presencia en el programa. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael, por traerme. Bueno, Guillermo, hay previsto dos publicaciones de dos artículos que has escrito, que me gustaría que comentáramos aquí, porque bueno, hay un primer artículo sobre, no sé, ¿le llamas tú el enlace sorprendente o algo así? El eslabón sorprendente. El eslabón sorprendente. Bueno, primero comentarte que yo he estado muy sorprendido por estos artículos porque me llamó el presidente o el director de una revista taurina de Barcelona, la única revista que se publica en Barcelona, después de las prohibiciones generales que han hecho los catalanes al toreo. Sí. Y esta es una revista de mucho éxito y muy buena profesionalmente, porque además enlaza la cosa social del toreo y la actividad del toreo con cosas históricas y trabajos importantes y tal. Y entonces no solamente me han pedido un artículo, sino que les he ofrecido, me han admitido los dos y además me han dicho que voy a ser el único autor que van a publicar dos artículos en la misma revista. La verdad, estoy muy contento con ese... Bien, pues muy bien. Sí, uno de ellos es el eslabón sorprendente. Sí, decía que tú habías estudiado, entre otros investigadores, toda una dinastía de cantaores, toreros, que tiene su origen posiblemente en el barrio Santa... No, posiblemente no, en el barrio Santa María. Sí. Los apellidos serían Díaz y Ortega. Díaz Ortega. Sí. En fin, cuéntanos un poco. Bueno, primero vamos a hacer justicia porque el primer estudio que hay sobre esa familia, que es la familia de Joselito el Gallo, sí, por un lado, y de Manolo Caracol, desde el punto de vista flamenco, el primer estudioso fue un tal Medino La Serna, que era un mexicano de la Unión de Bibliófilos de México. Y ese fue el que publicó el primer árbol genealógico, donde incluía toda la familia de Joselito, en la que te quedas asombrado, porque todos son o toreros o todos son flamencos. Pero además, bueno, nada de... Sí. Una cosa impresionante. Y esa familia luego la estudia en Cádiz Félix Rodríguez, sí, que hace un estudio sensacional, sí, investigando en la Catedral Vieja y en otras parroquias de Cádiz las bodas, los bautizos y tal, con lo cual va sacando los parentescos y llega a subir algunos ascendientes de los primeros Ortega Díaz, que eran 4 banderilleros y 3 hermanas que se casaron con 3 toreros. Tú fíjate, 4 banderilleros y 3 hermanas que se casan con 3 toreros. Bueno, luego la historia se repite una generación más abajo, porque Joselito el Gallo, sus 2 hermanos varones eran toreros, Rafael y Fernando, y las 4 hermanas se casaron con 4 toreros. Uno de ellos nada más y nada menos que Ignacio Sánchez Mejía. O sea que eran todos toreros y flamencos. Bueno, pues cuando Félix Rodríguez... Perdona, Guillermo, ¿siempre estamos hablando del barrio Santa María o también hubo bifurcaciones? Llega un momento en que viven en distintos sitios de la ciudad, pero siempre en Cádiz. Siempre en Cádiz, ¿no? Siempre en Cádiz, sí. Hasta ya muy mediados, finales del siglo XIX, en que por los éxitos obtenidos emigran de Cádiz algunas familias. Concretamente, la de Manolo Caracol emigra en el siglo XX. Es Sevilla, el padre que nacido en Cádiz va a la Alameda Hércules, a Sevilla. Y la señora Gabriela, que se casa con Fernando el Gallo, que es parienta también de Manolo Caracol, es tía de Manolo Caracol, pues esta también emigra. Primero nació, fíjate tú, que nació en una huerta en Gelbe, donde se casó allí y allí nació Joselito y Rafael, donde vivían, además eran vecinos de Ignacio Sánchez Mejía y su padre, que era médico de allí. Y era una huerta que era propiedad de la duquesa de Alba. Pero llega un momento en que no pueden pagarla, después de la muerte de Fernando el Gallo, el padre, y se tienen que mudar, y se muda toda la familia a la Alameda de Hércules, y ya siguen ahí, donde había muchísimos flamencos, muchos de ellos provenientes de Cádiz, ¿no? Perdona, Guillermo, aunque se sea desviando un poco, sí. Ignacio Sánchez Mejía sí tenía fama de ser amigo de intelectuales, era un hombre leído y... Ignacio Sánchez Mejía, mira, hay un libro de bolsillo, que yo me lo compré y me lo leí como de aquí a Madrid en el avión lo cogí en Jerez, me parece recordar, y en el avión me leí el libro, una cosa impresionante, porque no se te cae de las manos, en el que lo define como el español más importante del siglo XX. Sí. Fíjate lo que te he dicho,
bueno, fíjate la política del siglo XX y los artistas que hay en el siglo XX. Pero claro, es que este hombre iba a ser médico, es un gran torero, muere en el ruedo, pero es escritor de éxito, autor teatral de éxito, investigador del flamenco y creador del flamenco, crea un espectáculo flamenco que se llamó Las calles de Cádiz, en el que se han mirado como un espejo absolutamente todos los espectáculos flamencos que se han creado después. O sea, cualquier espectáculo flamenco que tú veas está creado más o menos con el esquema con que lo creó Ignacio Sánchez Mejía, Las calles de Cádiz, ¿no? Escribía sus propias crónicas taurinas, dio conferencias, bueno, era una personalidad impresionante. Y entre otros grandes méritos, creó la generación del 27, claro, que la crea unido al Ateneo de Sevilla, y él es el que recibe a los poetas y los une a todos los poetas del 27. ¿Y por qué le viene a él eso, Guillermo? Porque la familia en principio son familias humildes, aunque luego... No, la de Ignacio no, el padre era médico, era un médico, digamos, de cabecera, médico normal, pero vamos, no es que tuviera mucho dinero, pero vivía de una forma, de una clase media, pudiéramos decir. Sí. Y él, aunque no terminó la carrera de medicina, estaba destinado a ser médico. Lo que pasa es que hizo novillo, y nunca mejor dicho, porque se embarcó aquí en Cádiz, vino de Sevilla a Cádiz, se metió de polizón en un barco y se fue a América. Tuvieron que rescatar a América, bueno, una historia preciosa, pero vamos. Bueno, te desvía un poco del asunto. Volvemos con el árbol genealógico. Sí, bueno, te decía que Félix Rodríguez lo sube hacia arriba, sobre todo, estudia todas las demás partes y tal, y curiosamente llega a enlazarlo con un matrimonio, digamos que son los padres de los 4 banderilleros estos, que eran sí. Ortega Díaz, que era un torero que fue un banderillero de un primo suyo, estuvo de banderillero del Lavi, casado con una tal Gabriela Díaz. Y esta Gabriela Díaz era Gabriela Díaz Cantoral, hermana de 2 importantísimos toreros. O sea que de nuevo un torero casado con una flamenca, hermana de 2 toreros, que son los Lavis. Los Lavis, bueno, están toda la historia, lo recibía Isabel II, 2 personajes, sobre todo el famoso, el Manuel Díaz Lavi, que era un gracioso, simpático y tal. Bueno, pues los 2 hermanos toreros y esta hermana, a su vez, son hijos de una flamenca importantísima, que posiblemente sea uno de los nombres más antiguos del flamenco, de toda la historia del flamenco, la Cantorala. Porque la Cantorala está cantando a finales del siglo XVIII, en una época en la que se dice que cantaba uno de Jerez, que se habla mucho él, Tío Luis de la Juliana, del que no se sabe absolutamente nada. Nada más que lo dio en una lista una vez Juanelo y ahí se quedó, pero nada, sabe ni quién era, ni dónde cantaba, ni qué cantaba, ni hay ningún cartel, ni ninguna actuación, no hay absolutamente nada. Pero en cualquier caso era de esta época, y la Cantorala sí se sabe que cantaba, y esta Cantorala se casa con un torero importantísimo, porque sin ser ninguna gran figura, se llamaba Agualimpia, pero realmente en Madrid confunde su nombre y le llaman Gualipia, que era Agualimpia, pero ellos no lo entendieron bien, lo pusieron Gualipia en los carteles. Y yo lo he podido seguir en publicaciones madrileñas, que están muy bien estudiado lo de Madrid, por López Izquierdo, y resulta que tiene un montón de actuaciones en Madrid. Bueno, pues luego un nieto o bisnieto de este Agualimpia se llamará de nuevo Agualimpia y es el mentor de Joselito el Gallo, que era pariente suyo. Bueno, pues este Agualimpia se llamaba Díaz Jorge. Y resulta que cuando yo me lo leí estudiándolo, como es lógico, el libro de Vargas Ponce, sí. El marino famoso, que era antitaurino. Sí, era antitaurino. Era muy antitaurino. ¿No? Ilustrado, y partidario, y no partidario para nada. No quería saber nada del toreo. Y este hombre decía que, y dice en su libro, hizo un discurso, fue el discurso de entrada en la Academia de la Historia de Madrid, contra los toros, un discurso contra los toros. Y dice que hubo 2 hermanos Jorge, que eran toreros, que murieron el mismo día en Cádiz. De la opinión que da un extranjero, que se llama Townsend, que también habla de ellos, pues he podido decir que efectivamente los 2 hermanos son los hermanos Jorge, que muere uno, se tira borracho sin estar toreando, lo mata el toro, y el hermano que está en el tendido se tira también a salvarlo y también lo mata el toro. Entonces son de las primeras víctimas del toreo. Y dice Vargas Ponce que tenían estos 2 chulos, él le llama chulos, que estos 2 chulos tenían una hermana que rejoneaba. Pues esta hermana es la madre de Agualimpia. Bueno, ¿y por qué viene lo del eslabón sorprendente? Sí. Pues porque me encuentro que estos Jorge, cuando torean en Madrid, hay un cartel de Madrid increíble de 1776, en el que torea Pedro Romero, torea Costillares,
Y uno de estos, Jorge, que entonces era banderillero, ofrece picar al toro puesto en los hombros de un aficionado, que manda castaña el tema. Bueno, eso está pintado por Goya, o sea que Goya lo vio y lo pintó en un aguafuerte. Es una maravillosa lámina de Goya. Y resulta que cuando lo anuncian en el cartel, a los toreros, a todos ellos los ponen con nombre chiquitito, y cuando llegan a este Juaniqui, que era Juan Díaz Jorge, dicen hermano del antiguo Lorencillo, con letras mayúsculas. O sea que Lorencillo, que era hermano de esta gente, fue el primer torero que llevó el toreo a Madrid. Con lo cual el árbol genealógico llega hasta Lorencillo. Que ya son generaciones, o sea, que claro, porque la torera esta, que era rejoneadora, hermana de los dos toreros, era hermana de Lorencillo, o sea, que actúa en Madrid en 1730. Sí. Con lo cual este árbol genealógico, con este eslabón sorprendente, enlaza con el primer torero de la historia. Es algo increíble. Vamos, increíble. Increíble. Bueno, Lorencillo, que se supone también gaditano, ¿no? Gaditano, de Cádiz, sí. Sí, Lorencillo lleva una serie de toreros gaditanos y los lleva el Marqués de la Ensenada, los lleva a torear a Madrid. Porque el Marqués de la Ensenada se aficiona mucho al toreo cuando estaba aquí en Cádiz, en la Marina, y cuando lo nombran ministro, se lo lleva a Madrid a torear a Madrid. Y obtiene el gran éxito de que el toreo a pie se instaure en Madrid, que lo que había entonces era un toreo a caballo que estaba ya degenerando porque había llegado el primer Borbón, al Borbón, a Felipe V, no le gustaba aquello mucho, nunca dijo que no a nada de los toros, pero él no iba, y cuando le pedían autorización para algo la daba sin problemas. Y entonces se crea ese toreo a pie en Madrid a base del toreo que ya existía en Cádiz desde el siglo anterior. Guillermo, me ha sorprendido al leer tu artículo, bueno, ya tú eso lo habías, por supuesto, contado muchas veces, que el flamenco nace tras las corridas de toros que se celebran en Cádiz, básicamente, los toreros, sus familias, sus allegados, pues se dedican a cantar y a agitanar ciertos cantes que había entonces, ¿no? Sí, ¿solamente era en Cádiz, Guillermo, esto? No, Triana, eso se va extendiendo, porque tú sabes que el flamenco se extiende como una mancha de aceite lentamente, pero se va extendiendo precisamente por los sitios por donde se toreaba. Es decir, de Cádiz pasa al Puerto de Santa María, pasa a Jerez, pasa a Sevilla y a Madrid. Madrid es uno de los centros más importantes del flamenco de siempre, de siempre. Y ahora he podido descubrir en un libro de Rafael Cabrera Bonet que tú sabes que hubo un torero al que ajusticiaron en el Garrote Vil. Y este hombre tuvo muy mala suerte porque es verdad que tuvo una reyerta con un sargento de los soldados liberales que defendían a Isabel II justo cuando los carlistas atacaron Madrid. Habían llegado los carlistas, habían llegado del norte, no se creía que bajaran tanto y estaban rodeando Madrid. Y en esos momentos, pues Lucas Blanco tiene una pelea con un sargento liberal, hay una cosa, lo mata. Y le dan Garrote Vil, lo condenan a Garrote Vil. Pero resulta que este no era un sargento cualquiera, era picador de toros. Y estaban en una venta que había en Madrid celebrando el final de las corridas de toros. Ahí está. Con lo cual era un ambiente flamenco, se llamaba La Alegría de la Bética, un ambiente flamenco donde habría seguramente flamenco y tal y cual, pues estaban festejando todos los toreros que habían terminado. Y hubo una discusión entre este Lucas Blanco y este picador, que era sargento, pero que realmente a que mató fue un picador, que era sargento, tuvo la mala suerte que era sargento y no lo perdonaron, no le perdonaron la vida. Tú comentas en el artículo que el cante gitano pues no procede, o sea, no coge fama por los gitanos transhumantes, porque los gitanos transhumantes estaban por toda España. Es justamente después de las corridas cuando realmente sí, parece mira, que el investigador que más ha puesto, digamos, al día el origen del flamenco es un austríaco que se llama Steingres, que ahora mismo es profesor en Sevilla, está en la Universidad de Sevilla. Y Steingres dice exactamente que es en el romanticismo, cuando el gitano se pone de moda, todo el mundo quiere vestir como un gitano, quiere cantar como un gitano, y entonces se empiezan a agitanar los cantes. Y mucha gente que no es gitana, agitana también cantes y crea cantes, y esa es la creación del flamenco. Pero yo lo corrijo porque mira, las primeras noticias del flamenco históricas son casi 60, 70 o 100 años antes del romanticismo. Son de 1760, claro. Por lo tanto no es en el romanticismo, es en la Ilustración. Y luego yo digo que el gitano que iba pelando burro
ese no se podía poner de moda. O sea que los gitanos que se pusieron de moda, y todos los señoritos, que lo cuenta Cadalso, el militar lo cuenta en su libro, los señoritos que querían ser como un gitano, querían ser como un majo de Cádiz, los majos de Cádiz que están en la novela de Armando Palacio Valdés, hay zarzuelas de los majos de Cádiz, etcétera, que vestían con sus camisas de chorrera, con sus oros, sus medallas de oro y su oro, pues eran carniceros, manejaban dinero, y esos majos de Cádiz son los que celebran las fiestas con los toreros, los picadores, los banderilleros, después de una corrida. Sus familias, claro, a lo mejor un banderillero venía de Alcalá, otro podía ser de Jerez, otro podía ser de Málaga, ¿no? Y cada uno cantaba lo que sabía, lo que había escuchado en Málaga y tal. De hecho, hay tantísimos palos del flamenco, no hay un solo flamenco, hay muchos palos del flamenco. Y casi todos esos palos del flamenco existieron antes en lo que ahora se llama, por ejemplo, el fandango culto. Lo de culto no sé por qué lo han puesto, no hay una palabra que no me gusta, pero existía un fandango no flamenco que luego se agitana y se crea el fandango flamenco. Fandango, concretamente, nos decía un gran investigador, que es Faustino, que lo conocerá Faustino, que el fandango y el tango, que termina en ango, era cantes de los que venían de América. Es un cante de ida y vuelta, ahora. Y en América no se cantaba como flamenco, se cantaba como de otra forma, ¿no? Bueno, Guillermo, hay un segundo artículo donde tú hablas de una novillada que no se conocía, en donde por primera vez torean juntos Joselito y Juan Belmonte. Y Juan Belmonte, sí. Cádiz siempre, perdón un momento, Cádiz siempre tuvo, como cuna del toreo, siempre tuvo esa rivalidad, esas parejas rivales, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? La primera que se conoce, que además fue prácticamente la que creó ese concepto erróneo de escuela rondeña y escuela sevillana, que todavía se habla del toreo, pues fue una competencia que hubo entre Pepello y Pedro Romero en la Plaza de Toros de Cádiz. Y tú sabes que hay una casa en el barrio Santa María que se llama la Casa de los Lilas, que ahora está allí urbanismo, precisamente la han restaurado este urbanismo. Pues un lila presidía esa corrida, uno de los lilas, no sé si era Lila, José Lila, me parece recordar, y este fue el que intentó avenirlos a los dos porque se habían enfrentado en el ruedo de una forma muy exagerada, ¿no? Bueno, pero ha habido siempre competencia, fue terrible la competencia entre el Gordito y el Tato, que yo la he estudiado muy a fondo, porque ahí tuvieron la culpa los periodistas que empezaban a crear el periodismo taurino, los enfrentaron de una forma brutal. Iba la gente a tirarles botellas al ruedo, los aficionados de uno, los aficionados de otro, aquello degeneró muy mal y terminó con la retirada del Tato porque le tienen que cortar una pierna de una cogida, ¿no? Pero bueno, luego sigue la de Lagartijo y Frascuelo, no es que se creara en Cádiz, pero Lagartijo era muy querido en Cádiz, ¿no? Y había sido banderillero el Gordito. Entonces cuando llega Joselito y se crea la gran competencia con Belmonte, cuando Joselito va a tomar la alternativa, que fue a final del año 12, él toreó la corrida del centenario, del primer centenario de las Cortes, la torea aquí con su hermano ya siendo torero. Ya está el cartel en la puerta del ayuntamiento. Bueno, pues en el mes de agosto, eso fue a final de año, en el mes de agosto torea una novillada y resulta que era una novillada de Miura. La iba a torear mano a mano con Limeño, que era su compañero habitual. Limeño estaba cogido. Había toreado la anterior con Francisco Posada y también lo cogieron. Y entonces se había quedado solo y la empresa tuvo que echar mano de alguien. Y en esos momentos estaba empezando a triunfar Belmonte en Valencia. Fundamentalmente en Valencia, había triunfado también en Sevilla, pero sobre todo en Valencia. Ya Joselito sí era Joselito ya estaba cuajado para tomar la alternativa. Belmonte estaba empezando, el pobre, ¿no? Aunque era mayor, Belmonte era mayor. Y entonces se trae a Belmonte y se da una novillada en Cádiz, que es la primera vez que torean juntos. Y eso no viene en los libros gordos, ¿me entiendes? Es verdad, y tengo que decirlo antes de nada, que Cosío, que no lo pone en sus libros, pero después, ¿no?, lo descubre después y hace un maravilloso artículo que publica en blanco y negro. Yo lo tengo, afortunadamente, y de ahí he basado muchos datos que he encontrado. Pero es precioso, ¿sabes por qué es interesantísima la novillada? Sí, dime. Pues te voy a decir, mira, Belmonte y Joselito se enfrentaron 250 veces, más de 250 veces. Bueno, pues de todas las veces que se enfrentaron, muchas veces torearon Miura. Pero la única vez que torearon Miura en un mano a mano fue en esa novillada. Interesante. Además es la única novillada en que se enfrentan, porque todas las demás, las 249 restantes, fueron corridas de toros. Y además fue la primera. O sea, fíjate tú si fue importante esa novillada, ¿no? Es muy interesante. Y claro, hombre, hay que reivindicar que eso es gaditano, es nuestro. Claro, ¿no? claro que sí. Guillermo, yo quería también comentar un poco, al hilo de que estamos hablando de toros y tal, pues tú sabes que ahora, desgraciadamente, se han puesto de moda las prohibiciones, ¿no?
Sí, ahora lo prohibimos todo. Ahora lo prohibimos todo. En Cataluña pues se han prohibido los toros. Me parece que en San Sebastián se prohibió, no sé si ha vuelto. Sí, ha vuelto. Sí, ha vuelto porque ha cambiado el ha cambiado signo del el ayuntamiento. Sí, ha cambiado este es San Sebastián con la tradición. Con la tradición que tiene también, toro, San Sebastián, la Semana Grande, tal, en fin, muchas personas creen que estas prohibiciones son de hoy, pero los toros han tenido que pasar también lo suyo para seguir adelante. Sí, mira, aunque de hecho, muchísimo antes de la creación del toreo a pie, es decir, cuando estamos hablando del toreo a caballo, en tiempo de los Reyes Católicos, los papas prohibían el toreo porque había muerto algún torero, entonces se trataba de salvarle el alma a los hombres que morían en los toros. O sea, se ponían en el lugar del hombre, no del toro, como algunos se ponen ahora. Efectivamente, era por salvarle el alma que el torero, digamos, bueno, de hecho, incluso en el siglo XIX iba un cura a los toros y llevaba la extrema unción. En Madrid, en las corridas de Bonaparte, iban los curas con la extrema unción desde la iglesia más cercana, se decía una misa especial para que la pudieran oír todos los que iban a los toros, porque las corridas eran por la mañana y por la tarde, y se hacía una corrida especial para los aficionados. Bueno, pero las prohibiciones después pasan a los ilustrados, y ya los ilustrados empiezan a hacer prohibiciones en base a que se iba a acabar con los caballos y con los toros, y que entonces, como no había tractores, la fuerza en el campo era o el caballo o los bueyes. Y claro, los toros son los bueyes castrados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues que los toros, el problema es que iban a acabar con el campo y con el tal. Y bueno, pues también una idea falsa, porque fue todo lo contrario, cada vez había más toros, cada vez había más caballos, claro. Nunca se acabaron, los caballos además que morían, digamos, en la plaza de toros, pues eran los más viejos, siempre no se llevaban los mejores caballos a los picadores, y aquello renovó, digamos, la cuadra de caballos, cada vez había una más efervescencia de caballos buenos y tal. Además, Guillermo, creo que las prohibiciones se respetaban poco, ¿no? Porque luego en la práctica se seguían Bueno, dando. La única prohibición general que hubo fue por política. Ya. La hace Godoy en 1805, de mano de los ilustrados, y la hace fundamentalmente para cubrir un poco todo el fracaso de su política. Tú sabes que Godoy, que es un personaje que están intentando ahora elevarlo otra vez a las alturas, Godoy fue un auténtico sinvergüenza, y una de las cosas por las que deja pasar a Napoleón a España, que luego Napoleón se queda prácticamente, domina toda España, es porque Napoleón le promete que él va a ir a conquistar Portugal, va a dividir Portugal en tres, y la parte de abajo lo va a coronar rey del Algarve, el señor Godoy, y traiciona a España en beneficio propio, ¿no? Bueno, pues este Godoy, pues claro, son tantos los líos que tiene ya en aquella época, en 1805, que prohíbe totalmente el toreo. Y esa prohibición dura 3 años, porque en el 8, ya cuando con el levantamiento del 2 de mayo, prácticamente ya los franceses vuelven a poner los toros, y en Cádiz ya... José Bonaparte inaugura su reinado, por lo que leí en su momento, con toros, o sea, que es un rey, vamos a decir, entre comillas, que impulsó... Claro, porque él intentaba ganarse al pueblo español, que quería ganar, no lo consiguió porque... Pero no por culpa de él, fundamentalmente por culpa de Murat. Murat era un pavo real, un hijo de perra, y es el que hace la terrible escabechina del 2 de mayo en Madrid, con los genízaros, los fusilamientos del 2 de mayo en la montaña del Príncipe Pío, y Murat es el que le crea toda esa enemistad contra los franceses que luego tiene que admitir el propio José Bonaparte, ¿no? ¿El diputado Capmany en las Cortes? Bueno, lo de Capmany, cuando las Cortes de Cádiz se da una discusión porque se quiere prohibir el toreo. No en la Constitución, que ya estaba ya, sino en el año 13, un año después, siguen las Cortes, ¿no? Y el que defiende el que se acabe con el toreo, porque allá era por crueldad con los animales, es la primera vez que aparece la crueldad con los animales. Y el que defiende que no se vaya contra los animales, porque es muy cruel, es un señor de Murcia, que era sacerdote, que luego llegó a obispo de Valencia, se llamaba Simón López. Es curioso el nombre porque ahora hay un torero magnífico que se llama López Simón, está saliendo ahora, este era al revés, este era Simón López. Bueno, pues Simón López dice que aquello era muy cruel, y Capmany le dice que aquello es la fiesta nacional, y se lo dice Capmany, que es catalán de Barcelona, que aquello es la fiesta nacional y que eso es España y no sé qué tal y cual. Y entonces este Simón López, que no lo consigue porque Capmany le da un baño en las Cortes terrible y todos los diputados se ponen del lado de Capmany, pues después, años después, no jura la Constitución. En el año 20, en el trienio liberal. Lo echan de España, lo recoge el Papa, y cuando vuelve Fernando VII en el 23 lo nombra obispo, y el tío vuelve a instaurar la Inquisición, y el último hombre muerto por la Inquisición lo hace el que decía que era muy cruel, los toros era muy cruel. Pero matar a gente por sus ideas religiosas no.
Que además fue porque mataron al último... No. Porque no se había descubierto al pasar el Santísimo por la calle. Fíjate. Un maestro de escuela. El hombre, no se sabe, lo hizo voluntariamente, que a lo mejor sí, o sencillamente por ignorancia o por lo que fuera, pero el hecho es que no se descubrió ante el Santísimo, lo someten al juicio de Inquisición y lo queman. Es curioso el tema de la Inquisición, no la voy a defender, por supuesto, pero hay muchos mitos sobre él y tengo bien estudiado que en varios siglos que tuvo competencia hubo 1000 muertos, 1200 muertos. Sí, mucho menos de lo que se dice. En un mes los bolcheviques mataron muchísimos más, por ejemplo, en Rusia. Pues, no me toque la política, porque, vale. Porque no tenemos programa para terminar. Bueno, tú me comentabas lo de Fray Beato Diego de Cádiz. Beato Diego de Cádiz, perdón. Bueno, ese fue otro de los antitaurinos. Las ideas que tenía no era por los animales, ni tan siquiera por las almas de los hombres que morían. La idea que tiene contra el torero era fundamentalmente porque como iba todo el mundo a los toros, y los toros, porque la Iglesia fundamentalmente no quería que fueran el domingo, porque era el día que había que santificar, se hacían los lunes, con lo cual se perdían muchos días laborables. Entonces, la contra de Beato Diego era fundamentalmente por la pérdida de dinero y de días laborables que tenía el hombre humilde que iba a los toros por su afición. Pero fíjate que luego este sacerdote gaditano, que está en el borde de la santidad, ¿no? el Beato Diego, resulta que era capellán de la maestranza de Ronda, o sea que allí había toros. Ese era su oficio, o sea que tenía relación. Era capellán y allí murió en Ronda siendo capellán de la Real Maestranza Taurina, claro. Tengo anotado aquí que en la República hubo un intento en el 31, pero fue muy... Claro, en la República concretamente aquello nada, porque se inauguró en tiempo de la República la Plaza de Madrid, la Monumental de Madrid, entre otras, fíjate tú. Además con una corrida patriótica, con la bandera de la República, con 8 toreros, me parece recordar, o 4 toreros y 8 toros, con una corrida impresionante, sí. Luego, mira, al final las prohibiciones ahora... Eso es lo que te iba a preguntar, ahí son políticas, las ¿no? que está viendo en España, son pura y exclusivamente políticas. Nacionalismo. La de Barcelona es el nacionalismo catalán, que como eso es la fiesta nacional, pues resulta que se olvidan, permiten lo que ellos creen que es de ellos, que es el correbous, que son toros también, los toros por las estresados. calles. Claro, eso no maltrata a los animales, eso no está prohibido. Y sin embargo quitan eso porque es la fiesta nacional, se trata de ir contra España. Pero luego está el tema de la explotación del antitaurinismo por el tema de los animales, ¿no? Del sufrimiento animal. Mira, sería cuestión de una larguísima conferencia, ¿no? Pero sí te puedo decir que uno de los que... El hecho de que mucha gente joven no va a los toros por el dinero hace que esa educación taurina se haya ido perdiendo, lógicamente. Ahora es más fácil ir a los toros y la gente incluso llega a los toros al fútbol y la gente va más al fútbol que a los toros. Entonces, desde el no conocimiento de lo que es una corrida de toros, de la maravilla que es una corrida de toros, la belleza artística, de lo que del espectáculo que es realmente una corrida de toros, de color y de alegría y tal, pues desde ese desconocimiento viene el tema de las ideas de que los animales tienen alma y espíritu, porque lo hemos visto en las películas de Walt Disney. Sí. El perrito que te habla, el león que habla también, el rey león, el no sé cuánto, todos los animales... Como si fueran personas, claro, ¿no? Exactamente, claro, eso es una cosa totalmente absurda, ¿no? Los animales hay que respetarlos y no hay por qué martirizarlos ni hacerlos sufrir, pero no tiene nada que ver con una corrida de toros, que no se va a martirizar a un animal, es otro tema distinto. Y no tienen ese alma los animales. Ahora precisamente esto de las películas de Walt Disney es muy peligroso. Te contaba antes a micrófono cerrado que acabo de ver en el telediario de hoy el éxito enorme de la última película de Walt Disney sobre un pececito que es un pez payaso. Bueno, pues hace poco tiempo veía un reportaje en televisión que se está acabando el pez payaso porque lo van a pescar a los arrecifes de coral para mascotas de los niños en Estados Unidos. Fíjate. Y se está acabando en los estos de coral hasta el punto de que algunos países han tenido que prohibir terminantemente la pesca, se hace furtiva, porque está desapareciendo el pez payaso porque se ha puesto de moda en una película de Walt Disney. Bueno, y de ahí viene la ideología animalista, ¿no? Que considera que el animal tiene unos derechos, en fin, nadie debe maltratar un animal, por supuesto. Pero sí, precisamente yo siempre he defendido que los más pro animales son los taurinos. Mira, es raro un taurino que no tenga caballo o le gusten los caballos, que no tenga perro y le gusten los perros, que no tenga pájaros. Entonces, somos realmente los más dados al proteccionismo de los animales y a disfrutar de los animales, ¿no?
Y hay otro tema muy importante, que esto yo sí lo digo muchas veces, mira, en Europa se acabó con la bravura del toro y desapareció el uro en el siglo XIX, desapareció, que era un toro que tenía cierta bravura. Del uro derivó, por cambios que fue haciendo el hombre, pues el toro suizo ese que pesa 1.500 kilos, que no se mueve, que es un toro que no se mueve nada más que para que sean 1.500 kilos de carne, o la vaca lechera, etcétera. En España el toro deriva hacia el toro, digamos, manso, y se selecciona también la bravura. Bueno, pues la selección del toro bravo ha creado ese maravilloso animal, que es el toro bravo, que además vive 5 años. El otro toro no lo, vive, además. Hombre, en plena naturaleza, Guillermo, el otro toro no lo comemos con un año, la carne de vacuno, o sea, yo tengo un amigo que dice que la única forma de comer carne dignamente es comer carne de toro. Claro, porque por lo menos se defiende, aparte de que vive maravillosamente bien. Aparte que es un animal adulto. Es un animal adulto. Claro, sí, es que mira, nos comemos el cordero lechal antes de que empiece a pastar. Cuando está mamando, lo sacrificamos para comer. Y a traición. Bueno, la vaca y el vacuno en general, lo mismo el macho que la hembra, lo matamos antes de cumplir el año. Igual. Para comerlo, ¿no? Mira, que el toro bravo. Y luego ya te podría decir 500.000 cosas más. El cerdo, cuando la matanza del cerdo es brutal, claro, ¿no? Pero fíjate además una cosa muy importante, es que el sitio donde vive el toro bravo, la dehesa, no solamente da trabajo a muchísima gente, sino es que permite una serie de ecosistemas que si desapareciera el toro bravo, pues, los dueños de esa finca tendrían que meter tractores, haría no sé qué, y desaparecerían esos ecosistemas totalmente. Esa maravilla que es la dehesa española, pues desaparecería totalmente. Está proyectada exclusivamente para la cría del toro del pueblo, y por supuesto. Yo te digo que muchas veces estos antitaurinos no piensan lo que realmente están, que yo, oye, el que no le guste el espectáculo de los toros tampoco hay que obligarlo a que vaya, ¿no? Pero que no prohíba, y sobre todo que las cosas que las diga con conocimiento de los temas económicos, ecológicos, etcétera, porque... Sí, además se ha hecho como... forma parte de un discurso políticamente correcto y parece que cada vez los taurinos están más mal vistos o... Bueno, yo creo que recordarás que aquí en Cádiz, en las últimas corridas que hubo gente cerca de las taquillas llamándole asesino al que iba a comprar una entrada para los toros y asesino a los toreros y tal. Y ahora concretamente algún torero se ha querellado contra gente de ese tipo, ¿no? Claro. Los ha llamado asesino, el Julio, me parece que ha sido uno de ellos. Y además me parece muy bien. O no, Morante es el que se ha querellado contra... Bueno, me parece magnífico. Morante es un artista total y no ha matado a nadie. Gracias a Dios no ha matado a nadie. Además, cómo se juegan la vida esos hombres, el arte que hacen, la cultura que hacen, y sobre todo, Guillermo, la cantidad de artistas, de escritores, de pintores que se han inspirado en el mundo. Yo creo que cuando los antitaurinos tengan alguno, nada más que uno, de toda esa playa de ideas, pues entonces empezamos a discutir, porque desde Goya hasta aquí, bueno, antes hablábamos de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? La oda que le hace Federico García Lorca. ¿Ibas a comentar algo? No, que te digo que la cantidad de artistas de todas las artes, incluso las bellas artes, el cine, ya por comentarte los últimos, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música del toreo, es que es todo, la propia filosofía, como defiende el toreo, ahí tienes a Ortega y Gasset, o a tantos otros filósofos, hay 3 o 4 filósofos que Bergamín escribe la música callada del toreo, que se la hace a Paula. Bueno, la verdad es que es la literatura, las novelas, el teatro. Ahora acabo de comprar, bueno, me lo ha mandado la Unión de Bibliófilos, del que soy socio, un libro así de gordo, de 600 páginas, que me ha tardado en reír por la dedicatoria, ¿no? 600 páginas dedicado al toreo en el teatro. Analiza miles de obras que tratan de toros. Zarzuelas, obras de teatro, sainetes, pero bueno, las estudia, se las ha leído todas, las comenta muchas, casi 600 o 700 páginas de libro, una cosa impresionante. Bueno, el mundo, por ejemplo, de las crónicas taurinas. Yo recuerdo aquel cronista que no sé si tú leías, Joaquín Vidal, ¿te acuerdas de Joaquín Vidal en El País? Claro. Una maravilla, ¿eh? No habías ido uno a la corrida. Es que muchas veces lees una crónica taurina y te hace aficionado. El próximo día tengo yo que ver esto, porque te mete un venenillo en el cuerpo, ¿sabes? Cuando te descubre cosas que a lo mejor tú no has visto en otras corridas, ¿no? Y bueno, como este hombre ha visto una cosa que verdaderamente esto tengo yo que volverlo a ver. Y es un género literario, porque construyen unas imágenes y una manera de escribir extraordinaria. Sí. Guillermo,
si la cosa está mal en Cataluña, bueno, en Cataluña sigue la prohibición, es una prohibición Sí, más bien bueno, nacionalista. yo creo que cuando pasen un par de años esto volverá a su cauce, porque después de lo que está ocurriendo en estos días, yo creo que esto tiene que cambiar mucho, ¿no? Yo creo que sí. Yo no sé cómo va a terminar políticamente el tema, pero vamos, auguro por las posiciones tan enconadas de estos que quieren separatistas, o son separatistas, pues que van a ser totalmente deshabilitados de la política, es decir, inutilizados para la política, y que tendrá que haber otras elecciones con otra gente, con otra forma de pensar, si es que no hay una intervención política de España en la autonomía, con suspensión de la autonomía y tal, ¿no? Pero indudablemente por desobediencia, que han dicho que van a desobedecer a la ley, pues bueno, queda usted inhabilitado, totalmente inhabilitado para ser político, porque un político no, ni puede robar, no puede robar nadie, pero si roba un político está mucho peor visto que robe tú o yo. Claro. Hombre, esto es exactamente igual que si tú le robas a un pobre o a un rico, está peor visto que le robas a un pobre, ¿no? Le robas a un pobre que yo. Pues lo mismo, un político que roba es peor que una persona normal que roba, porque es que tiene que dar un ejemplo de vida, y es que usted ha subido a político para administrar los bienes de todos, no para que se los lleve usted. Claro. Y entonces esta gente que no cumplen con la ley tiene que dar ejemplo. Usted es político, es el primero que tiene que cumplir las leyes, ¿no? Están luchando además contra las leyes que lo habilitan para el puesto que tienen. O sea, que es que no sé. Yo te nombro director de esta casa y tú vas contra la casa. No tiene mucho sentido. Claro. Bueno, decía que en Cataluña sigue la prohibición. En San Sebastián, en cambio, Bildu lo prohibió, pero ahora me parece que ha... Sí, porque la prohibición de San Sebastián ha sido del ayuntamiento, o fue del ayuntamiento, mejor dicho, y al cambiar el ayuntamiento, pues ha quitado la prohibición anterior. Es decir, que Bildu llegó a tener un alcalde, pero en el resto de las provincias vascas no se había prohibido, ¿no? Porque no gobernaba Bildu. Y han tenido que dar marcha atrás, claro. Lo que es una pena es que el toreo tenga que andar de esta forma, ¿no? Es una verdadera pena, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar, ¿no? De 5 años para atrás, y es que no sé. Bueno, tú fíjate qué cosa más curiosa. Yo lo comentaba muchas veces y me reía con el comentario. Tú recordarás que en la época, bueno, tú eras muy jovencito, pero por lo menos tendrás noticias, en la época de la transición todavía no se podían ver las películas de Destape en España, y la gente iba a ver El último tango en París. A Perpiñán. Bueno, pues ahora vamos a ver toros a Francia, y Francia va a ser el último reducto taurino desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de pureza. Sí. Porque la pureza que hay en el toreo en Francia no la hay en el resto de España. Tiene una calidad la afición extraordinaria, y la pureza... Allí se descubre que afeitan un toro y esa ganadería no vuelve a entrar en Francia, no la vuelven a contratar. Allí un torero fracasa y le dan otra oportunidad, pero si no, no vuelve más. O sea, esto que hay aquí en España de que yo soy el apoderado del torero y además soy empresario y a mi torero lo pongo y que queda más y lo vuelvo a poner y ahora le cambio la estampita con el otro, que él me pone los míos, yo pongo los suyos y además los toros son míos porque soy ganadero y todo lo hago yo, eso en Francia no existe. Entonces Francia tiene una pureza espiritual sobre el toreo. Bueno, y además están al loro, están a lo último, o sea que pues desde hace ya mucho tiempo. Yo tengo carteles de Arles y de plazas francesas en los que enfrentaban a Ordóñez con Luis Miguel Dominguín, lo que todavía en España no se había conseguido, ¿no? Y se llevó al cordobés en los primeros momentos y así ha sido. Yo conozco aficionados de Nimes que vienen a todas las ferias desde joven. He conocido un chico que venía en 2 caballos, se recorría todas las principales. Era francés del mediodía, claro, de Nimes, ¿no? De Nimes sobre todo. Bueno, ¿sabes lo que pasó en Nimes? Nos quedan 3 minutitos. Pues te cuento esto que me parece que merece la pena. Venga. La primera vez que todo eso se tomaba en Nimes. Sí. Era una expectación como no te la puedes ni imaginar. La plaza a tope y los alrededores de la plaza a tope. Y se le ocurrieron unos cuantos antitaurinos. La policía los eliminó de allí, los quitó a todos de allí, por supuesto, y el público que estaba entrando en la plaza transmitió lo que estaba ocurriendo fuera. Y toda la plaza de toros, libertad en Francia, en Nimes. Maravilla, un ejemplo maravilloso. Guillermo, la última pregunta. Si estaban las cosas mal, por razones técnicas, lo de la plaza de toros de nuestra capital, ahora lo veo un poquillo ya... Bueno, mira, yo no creo que sea tan complicado todavía, ¿no? Porque afortunadamente ahora mismo
está en manos de la zona franca. Sí. Y la zona franca, el gerente de la zona franca lo nombra el gobierno. Hombre, las elecciones no sé lo que va a pasar, pero de momento tenemos un gerente que lógicamente tiene muy claro lo que quiere hacer con la zona franca. La zona franca tiene un plan de reforma para ampliar las calles, como tú sabes. Sí. Algunas naves hay que tirarlas para ir ampliándolas, los permisos que se darán serán ya retranqueándose y ampliando ajardinándolas, etcétera. Y uno de los temas que va en la ESA es que en una de las parcelas, que es la parcela donde estaba Nablí, ahí va un centro multiuso. Entonces, de momento habría que cambiar incluso el plan general de ordenación y cambiar lo que va a ir ahí para no hacerlo. Vale. Otra cosa distinta es que haya dinero y que venga alguien a hacerlo. Sí. Pero yo creo que una vez que pase, digamos, se termine de completar económicamente el problema del estadio, que sabéis que todavía tiene algunos locales vacíos y tal, pues igual que se ha hecho el estadio, se puede hacer la Plaza de Toros, con el mismo sistema. Buena idea. Guillermo, un placer siempre tenerte aquí en el programa. Un placer estar contigo. Tú sabes que te admiro en casi todo lo que haces, porque todo lo haces muy bien y me encanta estar aquí contigo. Muchas gracias y hasta siempre, Guillermo. Encantado. Y a ustedes también, muchas gracias por estar ahí y emplazarles para el próximo programa. Hasta entonces, buenas noches.